Así que, Sergio, muchas gracias también a tu presencia, muchas gracias a los organizadores presentes, a Rodolfo, a Jorge y a todos los que han venido acompañando la Escuela de Formación Política hasta el día de hoy. Sergio. Aldo, buenas noches para todos. Un gusto poder participar de esta iniciativa que es fundamental para la política actual, es decir, de tener un proceso de formación permanente de los ciudadanos y de los dirigentes. Así que felicitaciones por la iniciativa, un gusto de poder acompañarla. Alejandro, te escuchamos. Nuevamente te damos la bienvenida a esta Escuela de Formación Política de Recrear y nuevamente el agradecimiento por acompañarnos y traernos la actualidad y la vigencia del pensamiento de Alberti. Gracias por la invitación a participar de este ciclo de charlas. Un poco mi idea es plantear algunas generalidades y algunas particularidades de Alberdi, y creo que siempre luego lo más entretenido son las preguntas y el debate, etcétera. Yo noto como dos cuestiones respecto de Alberdi traídas a la actualidad, y por eso cuando Rodolfo me invitó a dar la charla le dije que sí de una vez, porque primero, o hay gente que no tiene la menor idea de quién es Alberdi, salvo el nombre, ¿no? Y después a veces hay otros que son un poco más peligrosos todavía, que se creen que saben quién es Alberdi y no tienen idea de lo que hizo Alberdi o lo que decía. Entonces andan repitiendo cosas porque las escucharon por ahí, ¿no? Y de cualquiera de los dos modos me parece que es importante rescatar su figura, ponerla en el contexto, que es la primera parte que voy a mencionar, y luego hacer referencia a 2 o 3 escritos de Alberdi. Yo llevo años leyendo Alberdi y nunca termino, porque cuando te pensás que estás llegando al final te aparecen los escritos póstumos que alguien me recomendó y me tiraron 15 tomos de una sola vez, y ahí estoy luchando con eso, ¿no? E inclusive, otro tema que y me parece que esos póstumos me están dando una lectura nueva estoy descubriendo un Alberdi que, si bien desde el punto de las ideas sigue siendo muy coherente, ¿no? Se lo ve como político, ¿no? Entonces voy a mencionar 2 o 3 cosas para ponernos en orden, pero yo acá me hice un machete que estoy mirando, que es una hojita nada más, con algunas referencias, ¿no? Entonces, primero ponerlo en contexto, ¿no? Alberdi. Y tiene como 2 etapas, diría yo. Una, la vida en Argentina, ¿no? Como bien siempre hacemos referencia al trabajo de José Ignacio García Hamilton, la vida de un ausente. Alberdi tiene como esa peculiaridad que la mayor parte de su vida adulta la vivió fuera del país. Entonces fue en 1837, muere en 1884, y solamente en el medio está, si mal no recuerdo, 2 años, 1879 o 78, 1881, que es cuando fue elegido diputado por Tucumán. Así que fue el único momento donde tuvo un cargo político adentro del país. Es decir, es un hombre que tiene muchísima influencia en la Argentina y que vivió muy poco en la Argentina. Salvando la distancia, podría haber otro que más o menos así, que era San Martín, que finalmente estuvo, no sé, 4 o 5 años en la Argentina en su vida adulta, y ya luego todo el resto de su vida la vivió fuera del país. Y sin embargo también tiene una importancia terrible. Terrible por lo importante, ¿no? Por lo trágico. Y en el caso de Alberdi, es interesante, y este es un debate que también se da en la política entre liberales, esto de si las ideas son importantes o no, si lo importante es hacer política y las ideas vienen atrás, etc. Y ahí hay algunos que tratan de marcar las dos cosas. Y Alberdi no era un hombre con importancia política, sino con peso político propio, ¿no? Y quizás alguien que lo
que lo bancó y por lo general está como subestimado u olvidado, y esto tiene que ver con los que lo siguieron, es Urquiza, ¿no? Porque en todo caso, si Urquiza no hubiese seguido a Alberdi, gran parte de ese ideario alberdiano, o quizás ni estaríamos hablando de Alberdi, ¿no? O estaríamos diciendo, bueno, hubo alguien que escribió esto y su influencia fue mínima, ¿no? Entonces, hay una etapa antes de Caseros, 1852, y una etapa posterior a Caseros, ¿no? Alberdi viene de Tucumán a estudiar a Buenos Aires, está dando vuelta, mucho no le gusta, no se encuentra en la ciudad, se siente como enfermo, etcétera. El médico le dice, bueno, mire, un año deje de estudiar y vaya a pasarla bien, vaya a los bailes, y ahí es donde empieza él a escribir de moda, de música, ¿no? Con sus compañeros del colegio. Y ya en 1800, ya cuando después pasa ese periodo medio de crisis, empieza a formar parte de lo que se llamó luego la generación del 37, este grupo de jóvenes nacidos después de la Revolución de Mayo que veían que el país no iba ni para atrás ni para adelante, ¿no? Digamos, habían pasado 20, por poner un número, de la declaración de la independencia hasta 1830 habían pasado 20 años y estábamos como llegamos de España, más o menos, porque estaba Rosas con la suma del poder público. Y estos jóvenes dicen, unitarios y federales no van para ningún lado y empiezan a plantear nuevas ideas que se van discutiendo de manera solapada, de manera secreta, etcétera, porque había una fuerte censura en la época de Rosas. Inclusive Alberdi, y esto es algo que también muchos liberales o alberdianos no señalan, él rescata algo positivo de Rosas, que es el orden que pone, ¿no? Inclusive dice, podemos construir a partir del orden de Rosas, pero con libertad, ¿no? Y ahí está siempre esta otra disyuntiva que la vemos todos los días entre el orden y la libertad, el progreso y el orden, ¿no? Y en la Argentina, lamentablemente, la palabra orden es una palabra que tiene poca prensa o poca prensa positiva, y Alberdi la rescata siempre, porque dice, no puede haber libertad y progreso si no hay orden, ¿no? Porque alguien tiene que ver que esas libertades se cumplen, y ahí está el rol del Estado, ¿no? que es un rol importante. Ahora, de todos modos, en estos años, esta década del 30, finalmente él se exilia, se va a Uruguay, inclusive cuando ve que en la Universidad de Buenos Aires para doctorar se va a tener que jurar por los federales, por Rosas, etcétera, dice, no, yo esto no lo voy a hacer, y se va a Uruguay y se recibe en Uruguay, ¿no? Y de Uruguay luego pasa a Chile. Y es en Chile donde él empieza a escribir las obras importantes, algunas de ellas que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, esta primera etapa del exilio, él está en Chile y está pensando siempre, como el resto de los compañeros de generación del 37, está pensando en qué va a suceder cuando desaparezca Rosas. Entonces, en 1852 es el punto de inflexión, la batalla de Caseros, cae Rosas, y ahí él es que escribe las bases, luego voy a hacer mención a eso, ¿no? Y entonces ya luego viaja a Europa como representante de Relaciones Exteriores, ministro plenipotenciario, para hacer tratados de comercio, que se reconozca la independencia de Argentina, ¿no? Los primeros tratados de reconocimiento de la independencia con grandes potencias los negocia Alberdi en aquella gestión. Pero él va a caer en desgracia política cuando Urquiza termina su presidencia, luego Derqui lo sucede a Urquiza por 2 años y medio, más o menos, 3, hasta la batalla de Pavón, y ya cuando viene Mitre, cuando viene Sarmiento, ellos lo ven a Alberdi como alguien que los traicionó, porque hay que recordar que en 1852, el 11 de septiembre,
Buenos Aires se separa de la Confederación. Y entre otras cosas, el debate estaba dado por la sanción del Tratado de San Nicolás, que le otorgaba muchas potestades a Urquiza. Entonces la gente de Buenos Aires decía, hicimos la guerra contra Rosas y ahora tenemos a Urquiza. Y encima, no es de Buenos Aires, es de Entre Ríos. Y esto fue lo que termina generando la separación de Buenos Aires de la Confederación. Entre 1852, el 11 de septiembre, hasta 1861, bueno, en el medio está la batalla de Cepeda, en 1859, Buenos Aires se reincorpora a la Confederación, se reforma la Constitución del 53, y supuestamente había que elegir diputados para integrar el Congreso, etcétera. Buenos Aires necesitaba eso, y Buenos Aires demora todo eso porque una parte importante, y que luego voy a mencionar tangencialmente, era la cuestión de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo de la aduana. Si Buenos Aires se incorporaba inmediatamente, de acuerdo a lo pactado en el Pacto de San José de Flores, que se firma después de la batalla de Cepeda en 1859, donde Buenos Aires es derrotado, si se incorpora rápido, entonces iba a tener que entregar la aduana. Y eso es lo que le da el poder a Buenos Aires. Esa, la fuente principal de riqueza de la Argentina, del gobierno, hasta 1930 son los ingresos de aduana. Y la aduana estaba en Buenos Aires. Buenos Aires decía, esto es mío. Ese fue el debate. Entonces, cuando finalmente Buenos Aires logra imponerse a la Confederación o se integra ahí en la batalla de Pavón de 1861 y se hacen elecciones, el presidente es Mitre, y ahí queda varado el pobre Alberdi en Europa, ¿no? Y queda varado en Europa porque esto le dejan de pagar, porque lo ven como un hombre de Urquiza, como un hombre de la Confederación, como alguien que no se la jugó por Buenos Aires en ese momento, ¿sí? Y cuando uno empieza a ver los escritos de Alberdi a partir de esas fechas, y lo hace mucho más evidente, yo todavía estoy empezando a leer los póstumos, pero está tan claro en los póstumos que a veces nombrándolo y a veces no, está criticando todo el tiempo a Mitre y a Sarmiento, no tanto a Avellaneda, o muy tangencialmente, pero sobre todo los dardos van siempre a estos dos y a la gente de Buenos Aires, ¿no? Y ahí se ve quizás la parte más donde él se mete más en política, pero aún metiéndose en política está hablando de cuestiones sobre todo económicas, ¿sí? Así que ahí voy a hacer alguna breve referencia luego. Entonces, tenemos estas dos, yo diría dos grandes etapas, hasta 1852 y después de 1852, ¿no? Y luego ya con la presidencia de Avellaneda asume la presidencia en 1874, a finales de esa década, Alberdi decide volver a Buenos Aires, es elegido diputado, como mencioné, eran otras épocas, eran otro tipo de elecciones, etc. Usted imagínese que Sarmiento, cuando es elegido presidente, está en Estados Unidos, ¿no? Es candidato medio de compromiso. Tenía que ser alguien de la provincia, que no fuera de Buenos Aires, pero además cercano a Buenos Aires, y era un aliado ideal, y entonces termina siendo, pero Sarmiento ni había estado, es elegido y viene, ¿no? a Buenos Aires. Entonces, viene, está esos 2 años, no se halla, no se encuentra en el país, de hecho no tenía redes de contención, digamos, sociales, de conocidos, de amigos, había vivido toda su vida afuera, ¿no? Y se vuelve a Francia y muere en las afueras de París en 1884. Siempre está ahí creo que es en febrero, ¿no? Siempre está ahí el día que se recuerda eso, ¿no? Entonces, eso por el lado muy breve de quién es este Alberdi. Y entonces, muchos también que critican Alberdi dicen, bueno, nunca estuvo en el país. ¿Cómo puede ser que alguien que nunca estuvo en el país
y no se involucró y no vino, puede tener influencia y cómo me venís a hablar de Alberdi, etcétera. Bueno, como le digo siempre, ¿no? Salvando las distancias, San Martín más o menos vino, preparó su ejército de los Andes, se fue y no volvió nunca más. Y cuando volvió tuvo, bueno, una vez ni se animaba a bajar del barco, no quería meterse en ese barro, en eso, había algo ahí que no le cerraba. No soy especialista en eso, así que hasta ahí llego. Pero, digamos, que alguien esté o que no esté, a veces no quita que haya tenido influencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacan las ideas Alberdi, ¿no? Porque también es interesante ver que no era un pensador original, ¿no? No era un pensador original, pero sí sirvió como una especie de compendio de las ideas liberales y fue el que más abiertamente las impulsó en el sentido del liberalismo clásico en la Argentina. Y fue la persona que estuvo escribiendo todo el tiempo sobre estos temas. Pero claro, hay un texto que es definitivo, que es las bases, de las que voy a mencionar dentro de un rato. ¿Por qué se habla tanto de las bases? ¿Cuál era la idea que estaba atrás de eso, ¿no? Pero solo para mencionar dos o tres pensados. Primero, estos jóvenes de la generación del 37 son influenciados por las ideas de la Ilustración, ¿no? De la Ilustración francesa, las ideas de la independencia de Estados Unidos, de la independencia latinoamericana, de lo que pasaba en Europa. Tienen acceso, tienen mucho más acceso a literatura nueva, entre comillas, y esto es algo también interesante que marca el contexto de la época, ¿no? Es decir, si estos escritores están produciendo muchas obras de filosofía, de política, de economía, hacia 1800, en 1776, es La riqueza de las naciones, por decir el libro que más impacta. Pero uno tiene que pensar que esos libros tardan en publicarse, tardan en llegar a estas costas, porque inclusive algunos estaban prohibidos y además eran caros. Ahora, 30 o 40 años después ya circulan abiertamente. Se vio lo que pasó con esos trabajos. Se vio lo que pasó en la Revolución Francesa, lo que pasó con la restauración de la monarquía, las idas y venidas de la historia. Es decir, estos pensadores del año 37, Alberdi, Echeverría, Marco Avellaneda, se me van los hermanos, bueno, José María Gutiérrez, en fin, Sarmiento, Mitre, Cané, tuvieron la oportunidad de ver qué pasó también con esa política, ¿sí? Con esas ideas, dónde fue mejor, dónde fue peor, dónde hubo abusos de esa libertad. Todos vieron lo que pasó con la Revolución Francesa ya con una mirada de más tiempo. El terror de la libertad y del sufragio universal para todos, ¿no? De que todo el mundo de un día para el otro tenga libertad, y si no estuvo educado, ¿qué va a hacer con esa libertad? El peligro que se puede correr. Eso es algo que por lo general no se menciona, porque también pasa que en estos tiempos que corren no es políticamente correcto decir algunas cosas, ¿no? Entonces, John Locke, Adam Smith, Tocqueville, que eran bastante más contemporáneos que ellos, que escribió este libro fundamental, La democracia en América, Benjamin Constant, Bacon, en fin, todos estos italianos, ¿no? Todos estos eran leídos por Alberdi y por la generación del 37. La gran mayoría de las lecturas se hacían en francés. Por lo general, todos ellos leían en francés. Y por lo general, por ejemplo, la riqueza de las naciones en América Latina, en la época de la independencia y posteriores, se leían traducciones francesas, por lo general, ¿no? Porque era el idioma de la cultura en ese momento, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta influencia y estas lecturas que se daban, él empieza a escribir
sobre estas cuestiones, ¿no? Y menciono acá, ¿no? El fragmento preliminar al estudio del derecho, 1837. Él hace una mención, es como un antecedente de lo que va a venir luego con las bases, ¿no? Habla de la organización del país, de la inmigración, del poder limitado, del orden espontáneo, de la evolución, ¿no? Alberdi es una persona que se encaja en esta línea del pensamiento liberal de la evolución espontánea de la sociedad, ¿no? No cree en las revoluciones, de estos cambios automáticos, sino de la evolución de las ideas, de la evolución de la sociedad, del acomodarse, ¿sí? Entonces, ese sería un primer gran escrito antes de irse. Inclusive él tenía cierto optimismo con respecto a Rosas. Y cuando ve que Rosas cada vez usa más arbitrariamente el poder, la suma del poder que le dieron a partir de 1835, es esto que conté, que se fue a primero Uruguay, después a Chile. Y luego, entonces, estando en Chile, trabajando como abogado, etcétera, y estando siempre en contacto con sus paisanos y viendo lo que pasa en Argentina, y ahí inclusive también va a llegar Sarmiento al poco tiempo a Chile, cuando él se entera de la batalla de Caseros, la derrota de Rosas, la convocatoria al Congreso Constituyente, entonces es que escribe las bases y punto de partida para la organización de la Confederación Argentina. Es el nombre completo, ¿no? Y ese texto es fundamental porque él lo escribe en 2-3 meses. Ya lo tenía pensado, masticado, ¿no? Entonces ahí hay como 2 o 3 cuestiones. Una, que él piensa, bueno, este es el texto que puede ser importante para los convencionales constituyentes. Él no participó de la sanción de la Constitución, ni estaba en lo que hoy llamamos Argentina. Estaba en Chile. Imprimió el libro, mandó copias, mandó a Urquiza y mandó a los posibles constituyentes. Se leyó, hace una serie de explicaciones de algunas consideraciones. Yo voy mirando el reloj para que quede tiempo para las preguntas. Y al final del libro, él escribe una constitución. Cuando uno ve la constitución sancionada en 1853 y la compara con la que él escribió, son bastante parecidas, ¿no? Entonces, por eso muchos creen que escribió Alberdi o... No, él mandó el libro. Por eso también es muy interesante ver que la gente de ese momento siguió esas ideas, ¿no? Y creo que acá está la clave de la posibilidad argentina. Es decir, tienen que estar las ideas, pero tiene que haber gente que lleve adelante esas ideas. Más cerca, más lejos. Porque nosotros vamos a ver que Alberdi con Mitre, con Sarmiento, se llevaba malísimo. O sea, se llevaba malísimo por carta, porque no se veían tampoco. No había manera de que se encuentren en ningún lado, porque vivían a miles de kilómetros de distancia. Y ahora, de todos modos, creo que la posibilidad de que Argentina creciera como creció hacia finales del siglo XIX es porque casi todos los gobernantes siguieron los postulados de la Constitución, más o menos, ¿no? Y algunos más, otros menos, pero es decir, todos iban para el mismo lugar, ¿no? Y la Argentina, por lo general, cada 4 años uno va para un lugar y otro va para otro, y por lo general los lugares que se eligen no son los mejores, ¿no? Por no decir los peores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se planteaba él en las bases? Y esto sí nos puede servir como una especie de mapa de situación, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuándo es más difícil organizar un país? ¿En esta situación que estamos ahora o en aquella, ¿no? Donde había que hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, cada situación tiene su ventaja y su desventaja. Él lo que veía era lo siguiente. El país estaba despoblado.
no tenía recursos, tenía una tradición española, regalista, de privilegios, de extractores de renta, ¿sí? No había infraestructura, no había educación, ¿eh? Entonces, más o menos, y con un territorio muy acotado. O sea, había una tradición social, legal, si se quiere, una herencia española que era nefasta. Había falta de población, había falta de infraestructura, no había recursos, no había ahorros. Hay que hacer que vengan los capitales, los inmigrantes a construir el país. ¿Cómo hacemos esto? Y entonces él empieza a analizar qué había pasado en cada país de América y en Europa. Y empieza a ver las constituciones y habla de una, de otra, etcétera. No voy a entrar en detalle, ¿no? Y dice, nosotros estamos en un caso particular. Tenemos que tener nuestra propia constitución, viendo cuál puede ser la que nos guíe. Entonces, de todas las que analiza, la que más se parece es la constitución de el estado de California, que recién se había creado. Porque California se incorpora en 1845 a Estados Unidos. Dice, miren, este es el caso más parecido, porque es un lugar que había estado influenciado por los españoles, que hay que poblar, que no tiene recursos. Cuando digo no tiene recursos es no que no tiene petróleo, no tiene tierra, sino que recursos explotables. Pues la riqueza no existe en la naturaleza hasta que yo la exploto. Entonces, si no, soy potencialmente rico. Y eso es lo que dice él. Y está observando todo, está observando la revolución industrial, además. Es decir, él ve que eso se puede hacer. Entonces, dice, la Constitución tiene que atraer inmigrantes, tiene que atraer capitales, tiene que fomentar el progreso, ¿sí? Y ahí el país va a crecer. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, piensa dos o tres cosas, ¿no? Una, la inmigración es clave. Todo el mundo acá conoce la famosa frase de Alberti, gobernar es poblar, ¿sí? De traer población. Todavía a mí me llama la atención donde hay en algunos lugares donde tienen miedo a los inmigrantes, rechazan los inmigrantes. No, porque si viene más gente vamos a ser más pobres. No, si viene más gente vamos a ser más ricos. Si van a tener planes todos los que vienen, no, obviamente vamos a ser más pobres. Pero si en lugar de haber una persona trabajando, es como una fábrica que diga, si tenemos más máquinas vamos a ser más pobres. No, si hay más gente, hay más conocimiento, hay mercado más grande, si hay más gente que va a trabajar. Si va a vivir del Estado, no. Entonces, él pensando esto dice, ¿cuáles son los que están más desarrollados? La población anglosajona. Y ahí cometió un error, veo yo, ¿no? Pero claro, yo lo veo después. Él está pensando en 1850. Dice, ¿quiénes son los que pueden generarnos, traernos riqueza? Los anglosajones, los que saben trabajar, los que están acostumbrados a la revolución industrial, porque además piensa en otros términos, y acá está la clave, el trasplante migratorio. ¿Qué dice él? Las sociedades, nosotros necesitamos educarnos, y este es un debate que tenía con Sarmiento, él divide lo que es la educación de lo que es la instrucción. Él decía, no es tan importante ir a la escuela, no es que no lo sea, pero más importante es saber vivir como sociedades civilizadas. Entonces, si vienen oleadas de inmigrantes de países sajones, civilizados, desarrollados, los que estamos acá nos vamos a acostumbrar rápido, vamos a ver, es la educación de las cosas, haciendo las cosas, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando los argentinos viajamos a Estados Unidos o a Europa y alquilamos un automóvil, aprendimos a manejar automáticamente. Y aún siendo peatones, aprendemos. Entonces, por acá no se cruza, por acá esto tengo que esperar, acá hay una fila, acá hay un cesto para arrojar la botella de agua, lo que sea. ¿Por qué acá lo hacemos de cualquier forma y allá lo hacemos? ¿Qué pasó? Estamos viendo cómo lo hacen. Y nos adaptamos a eso. Entonces, él quería hacer el proceso inverso, que vengan
y nosotros nos adaptamos. Entonces, para atraer a los inmigrantes había que garantizarles la libertad de entrada y de salida, la libertad religiosa, ¿sí? La libertad de emprender, de enseñar, de aprender, de comerciar, de moverse, etc. Y esas son las cosas que él está incluyendo en las bases, ¿sí? Iba hablando de la división de poderes, de cuál sería un gobierno, y ahí este famoso sistema hiperpresidencialista que tiene la Argentina, lo propuso Alberdi en las bases, ¿no? Hay alguno que quizás se sorprenda, ¿no? Pero él dice, necesitamos tener un presidente muy fuerte porque va a tener que hacer reformas muy grandes. Para llevar adelante todo esto hay que cambiar la mentalidad del país. Entonces él dice, le voy a dar mucho poder y además le voy a dar tiempo, 6 años, pero no lo dejo reelegirse de manera inmediata, ¿no? Y ese es el origen de los 6 años y luego tenías que esperar 6 años, ¿no? No, para que tengan una idea, un solo presidente hizo los 2 periodos de 6 años completos. Y en el medio tuvo que esperar 12, que fue Roca. O sea, una sola vez se dio ese caso, ¿no? Porque ya luego hubo otros que bueno, vinieron los golpes de Estado, las muertes, etcétera, y bueno, se complicó. Pero ese era el fundamento que él tenía, ¿no? Hay que cambiar, hay que atraer inmigrantes, etcétera. Y luego, bueno, no me voy a seguir metiendo en otras cuestiones porque quiero seguir mencionando. Entonces, esas bases de Alberdi. Él decía, la gente no está preparada para votar, estableció un sistema que hoy, por ejemplo, sigue funcionando en Estados Unidos, que era el colegio electoral. Él hablaba en ese momento, en las bases, dice, existe la república posible y la república verdadera. Nosotros ahora no estamos preparados para tener una república donde todo el mundo tiene derechos, porque no sabemos qué son los derechos. Claro, hoy eso no es viable mencionar eso así, porque te cortan la cabeza en un segundo, ¿no? Porque además es difícil decir, bueno, ¿quién sabe y quién no sabe? ¿No? Cuando nosotros vemos gente que vota totalmente distinto a lo que nosotros pensamos que es normal y capaz que tiene un posgrado en Estados Unidos también. Y entonces, bueno, ven distinto. Por ahora este es el sistema, si bien está en crisis en todo el mundo. Pero Alberdi decía, el voto indirecto de senadores y de presidentes. Y los diputados se votan de manera directa. La república posible. Luego, cuando ya estemos preparados y avancemos, vendrá la república verdadera, que muchos sitúan al momento de la ley Salpeña de 1912. Brevemente, yo decía, Alberdi se equivocó en esto de los anglosajones, etcétera, porque finalmente la mayoría de la inmigración que vino, el gran caudal, digamos, el 80% o el 90%, eran italianos y eran españoles, ¿no? Ahora, el país igual se hizo grande, porque el marco institucional fomentaba esa grandeza, ¿sí? Y la Argentina, en estos números que nosotros vemos, hasta 1930, 40, está entre los 10 países más ricos del mundo, y del PBI per cápita entre los 5 primeros. Tener un PBI per cápita creciendo todo el tiempo, con millones de inmigrantes llegando, quiere decir que la economía estaba extraordinariamente bien. Y los que construyeron el país son estos inmigrantes italianos, españoles mayoritariamente, analfabetos la mayoría, ¿sí? que luego sus hijos empezaron a ir a la escuela y al secundario y algunos a la universidad. Entonces, en ese sentido, Alberdi presenta estas ideas y tiene esa gran influencia. Ahora, hay una cosa muy interesante, que es que apenas se sanciona la Constitución y se empieza a poner en marcha, ahí hay un ministro de Economía que también formaba parte de esa generación, ¿no? que era Mariano Fragueiro. Y Mariano Fragueiro tenía más vale una visión más intervencionista del Estado en la economía. Y claro, además, la Confederación Argentina estaba separada de Buenos Aires, o sea que no tenía recursos. Entonces empieza a emitir papel moneda,
empieza a contraer empréstitos, el gobierno empieza a hacer controles de precios, tarifas diferenciales, bueno, toda una cosa que va totalmente en contra, y es ahí que él escribe también, estando en Chile, el sistema económico y rentístico, ¿no? De acuerdo a su Constitución Nacional de 1853. Ese es el manual de economía liberal, hoy podríamos decir extremadamente liberal, donde él da todo un análisis detallado diciendo, ojo, esta Constitución se pensó para que el gobierno sea de esta manera en la economía. Es decir, básicamente el gobierno no tiene nada que hacer en la economía, ¿sí? Y ahí da todos los detalles de lo que son las empresas, las obras públicas, las empresas, el comercio, la banca, la emisión monetaria, en detalle. Siempre es, cualquier liberal que se precie está mencionando alguna parte del sistema económico rentístico. Hay un librito pequeño que allá por la década del 80, José María Barbia hizo un resumen, diputado de la UCD en aquellos años, diputado liberal, hizo un resumen, el que no se quiera leer las 400 páginas, tiene el resumen de, o sea, la parte más saliente de cada uno de los capítulos del sistema económico y rentístico, ¿no? Porque quizás es medio denso para leer, ¿no? Las bases, al menos para mí, eran más sencillas. Entonces ahí él explica esto y deja claro, ¿no? Eventualmente, cuando Buenos Aires se integra a la Confederación, Alberdi ve que las cosas empiezan a caminar un poco más, pero aún así él tiene siempre reparos, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo en la lectura de los escritos póstumos, donde él está diciendo que Buenos Aires nunca entregó el banco y que con ese banco el gobierno daba créditos subsidiados a los amigos o pagaba garantías que no tenía que pagar. Eso, si usted lee a Alberdi hablando del gobierno de Mitre y de Sarmiento, parece que está hablando de Néstor y Cristina, por decir un caso, ¿no? Es muy interesante, diciendo, bueno, y de hecho hubo escándalos, ¿no? Decía el banco hipotecario, que se crea en la época de Sarmiento, da créditos a diestra y siniestra sin ningún tipo de control y sobre todo a los amigos para que puedan comprar tierras. Sí, se beneficiaban. Y además el Banco de Buenos Aires es el que puede emitir dinero, y entonces está hablando de la inflación del dinero y dice, la emisión descontrolada es una deuda que se le impone a la fuerza a los ciudadanos. Y es lo que nos está pasando hoy, porque el gobierno está emitiendo como loco. Y claro, la inflación es una deuda que tiene el gobierno con nosotros, obvio que nunca te la va a pagar. Porque vos ibas con un billete de 1000 y te traías 3 changuitos del supermercado, y yo iba con un billete de 1000 y te traes la bolsa, una bolsa nada más con alimentos. Los 3 changuitos que quedaron en el supermercado te los robó el gobierno y no te lo va a devolver. Vas a tener que ir con 50.000 pesos a comprar al supermercado. Ahora están importando billetes, ¿no? Bueno, él hace todo ese análisis ahí. Hasta ahí lo dejo. Voy a mencionar 2 cuestiones más. Y una que me parece muy interesante, que es muy poco conocida, que es la visión del emprendedor que tiene Alberdi también, ¿no? Y dentro de todo el análisis que él va haciendo, dice, en nuestras tierras, pero sobre todo para él dice, bueno, hace pie en la Argentina, pero lo menciona para toda América española en general, siempre destacamos como héroes a los militares. Y si no eran los militares, eran los sacerdotes, y si no eran los sacerdotes, eran los políticos. Y sobre todo él dice, y otra vez volviendo a sus queridos amigos, Mitre y Sarmiento, dice, vea cómo se visten de militares, apenas pueden, se ponen el traje, etc. Y fíjese que todos los militares, casi todos los presidentes argentinos, hasta 1900, en algún momento hicieron de militar, ¿no? Estuvieron en la guerra. Entonces, bueno, y de hecho le escribe El crimen de la guerra también, que es un alegato
contra la guerra y contra los militares, que destruye, que dice que son los verdaderos destructores de riqueza, que son una plaga en América, y que en realidad los que necesitan tener estatuas y los verdaderos héroes son los empresarios, son los emprendedores que no son amigos del Estado, que arriesgan, que están viendo lo que pasa en otros lados y traen el desarrollo y traen el futuro a la sociedad, ¿no? Y esto lo desarrolla en detalle en un libro que él escribe, que es La vida de William Wheelwright, un empresario norteamericano que vino allá por los años 20 a la Argentina, un empresario en minería, en puertos y sobre todo en ferrocarriles, y que desarrolló una gran actividad en Chile y en Perú, etcétera, y que Alberdi lo conoció estando en Chile, y que luego Wheelwright lo financió bastante mientras estaba en el exilio en Europa y no le llegaba el cheque de la Confederación, ¿no? Y en 1871, cuando muere, él decide escribir un texto donde analiza todo, tiene como una teoría del emprendedor que ha sido muy adelantada para su época. No sé si alguno está familiarizado con la Escuela Austríaca de Economía, pero esas son cosas que ya luego más adelante dijeron estos economistas en el siglo XX, ¿no? El estado de alertness, el riesgo que asume, la innovación que trae. Él a veces decía, no solamente es innovador el que inventa de la nada, sino el que vio algún adelanto en otro lugar y lo trae a este país o a un lugar donde no está. Y entonces él destaca todo eso y dice, hay que rescatar la figura del empresario, del emprendedor, porque son los que arriesgan el capital, son los que tienen el conocimiento y son los que generan riqueza genuina, ¿sí? Y trabajo genuino, ¿no? Entonces, muchas de estas ideas estuvieron presentes a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y quizás una primera parte del siglo XX. Ya luego se va perdiendo, porque cambia el mundo también, ¿no? Las ideas liberales también van a ir retrocediendo a nivel mundial. Y dos cosas más antes de cerrar y ya podemos entrar en la parte interesante, que son las preguntas y comentarios, que es, muchas veces dicen, bueno, no, los peronistas o no sé quién no quieren Alberdi, por eso no se estudia en la escuela, etc. Pero también ha sido como ninguneado ya en estos años, por estas miserias políticas que había, ¿no? De Mitre y compañía, etc. Y si bien Roca fue que promulgó la ley para que se publiquen las obras completas de él, ya hacia 1900 su influencia o el conocimiento de él no era tal, no era tanto, ¿no? No llegaba a las masas, nunca estuvo asociado a un conocimiento. Por el mismo motivo que señalaba Alberdi en este trabajo que vi recién, que cuando empieza todo el tema de la educación primaria, obligatoria y gratuita, este también es un punto para discutir, no sé si es para discutir hoy, pero sí en cualquier otro momento. Mucho se dice de cómo hoy el gobierno actual y los anteriores, en los últimos 3 décadas, podemos decir, utilizan la educación para adoctrinar a los alumnos. Ahora, en 1890 o por ahí, había todo un temor muy grande de la pérdida de identidad del país. Porque claro, usted imagínese el equivalente, en la Argentina había 2 millones de habitantes, según el censo de 1870, 1869 en realidad es el censo, y en 1914, cuando se hace el segundo censo, perdón, el tercero, porque el segundo fue de 1895, había 8 millones de habitantes. Es decir que de repente de 2 a 8 millones, es como cuadruplica la población en 50 años, ¿no? Imagínense lo que sería la Argentina en el 2070, siendo 180 millones de habitantes más o menos, ¿no? De los cuales más de la mitad eran extranjeros. Entonces había ese temor
Y la ley de educación primaria, obligatoria y gratuita, atrás de ello vino la idea de la enseñanza de una nación X que había que crear. La historia que fue escribiendo Mitre, entre otras cosas. Y es una historia de soldados, de generales, de batallas, de la bandera, de la patria, y toda esa cuestión, ¿sí? Que se refuerza con la reforma de 1907, creo, 1908, otra ley de educación. Claro, y esto es siempre según quién lo mira. Claro, una cosa que si en el libro te ponen a Perón, Eva Perón y Néstor y Cristina, y otra cosa que te ponen a San Martín, Belgrano y, no sé, y Sarmiento. Pero finalmente esa educación igual está, cuando es desde el Estado, está en función de algo, ¿no? De un proyecto de país, de nación, que quizás a nosotros nos guste más una o nos guste más otra, pero desde el punto de vista del liberal, debería decir, ¿y por qué no me enseñan en los libros de historia que el empresario es el héroe? No Lázaro Báez, Cristóbal López o los que hacen acuerdo con el gobierno de turno, ¿sí? Porque sí es cierto lo que decía, y Alberti ahí identifica un concepto que vino mucho después, que es el emprendedor productivo y el emprendedor improductivo. Es decir, este que gana mucho dinero haciendo lobby con el poder de turno, que no corre riesgo, y el que hace dinero inventando algo que genera un cambio en el mercado, que la población lo quiere, etcétera, ¿no? Entonces, y con esto cierro, tuvo una visión del país, de hacia dónde quería ir al país. Primero, apuntó hacia dónde, hacia la revolución industrial. Primero miraba a Europa, pero después se volvió a ver Estados Unidos, porque veía que Estados Unidos crecía mucho más, ¿sí? Dijo, ¿cómo podemos hacer esto? A través de liberar la capacidad creativa de las personas. ¿Cómo podemos hacer para que el país crezca? Fomentando la inmigración, la mano de obra. Todavía en aquel momento era importante, la gran mayoría de la producción era mano de obra intensiva, por eso él quería que lleguen muchos pobladores, pero además eso hacía crecer el mercado interno. Y se necesitaba, sí o sí, las inversiones. Y cuando uno ve la Constitución, donde habla del derecho de propiedad, donde la propiedad es inviolable, donde no se puede avanzar sobre ella sin una ley que se haya creado previamente al hecho que da origen a la expropiación, no querer expropiar algo, crear una ley y expropiar retroactivamente, donde la justicia sea independiente, donde los jueces sean inamovibles. La idea de los jueces inamovibles, ¿no? Este gran invento de la reforma del año 94 del Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem. Es decir, ¿por qué el juez de la Constitución del 1853 es inamovible? Porque tiene que ser totalmente independiente, y a veces va a fallar a mi favor y a veces va a fallar en mi contra. Y para cambiarlo tenía que haber un juicio político hecho en el Senado de la Nación. O sea, acusado por diputados y juzgado por senadores. Hoy estos 15, no sé cuántos hay ahí en el Consejo de la Magistratura, un día cambia uno, cambia otro, lo aprietan, no sé, bueno, afuera el juez, ¿no? O sea, la idea de la Constitución era buena. Si los hombres se pervierten, obviamente no hay ley buena que sirva. Pero él pensaba en esta división de poderes fuerte. Un presidente fuerte que iba a tener un periodo de 6 años y después se tenía que ir. Jueces independientes que iban a estar hasta que se mueran o hasta que renuncien, si no eran sacados por un juicio político, el cual era muy difícil. La idea de que el juicio político fuera difícil era para que no se sientan presionados los jueces. Ahora, si después nombramos jueces que son corruptos, claro, metiste al zorro en el gallinero. La idea y con esto sí cierro, la idea de los fueros parlamentarios era para que los diputados pudieran investigar al Poder Ejecutivo y que no los amenazaran con ponerlos presos por las investigaciones que estaban haciendo. Resulta que los diputados o los senadores son corruptos, son ladrones, y usan esos fueros para no ir a la justicia. Pero la idea original es al revés. Entonces,
claro, la gente ve que son ladrones y dice que se terminen los fueros, pero si no hay fueros, el peligro es que no pueden avanzar sobre los chanchullos que hacen, porque un ciudadano común para ir a investigar al presidente tiene que perder tiempo, tiene que perder muchísimo dinero, no tiene acceso a determinadas cosas. Para eso está el diputado. No está para ir a presentar un proyecto del Día del Salamín en Río Tercero, ¿no? O que se incorpore, no sé, Manuelita, textos obligatorios en la escuela. No, digamos, hacen eso finalmente, ¿no? Pero si usted lee las bases, y con esto sí cierro, entonces está en detalle todo fundamentado, que se puede hacer mejor, que se puede cambiar, que echa la ley, echa la trampa, y en un país de tramposos es más difícil, sí. Pero yo diría, y vuelvo a lo del inicio, en aquella época, en 1852, pensar que en 1900 la Argentina iba a estar entre los 10 países más ricos del mundo, cualquiera le hubieran dicho está totalmente loco, ¿no? Llevó 50, digamos, de 1810 a 1860 pasaron 50 años, y de 1860 a 1910 pasaron otros 50 años cuando se celebra el centenario de la Revolución de Mayo, el país extraordinario que teníamos. Bueno, algunos se ilusionaron con que Macri en 4 años iba a ser el país de nuevo viable, y no es posible. El proceso histórico es mucho más largo, ¿no? Todos queremos que se solucione rápido la cosa, pero nadie pensaba que después de 17 años de Rosas, con el poder absoluto, la Argentina a los 2 años podía tener una constitución liberal. Y la tuvo, ¿no? Digamos, siempre trato yo de terminar con algo así más o menos optimista, pero para eso hay que tener un fundamento y decir, vamos para aquel lado. O sea, hay que apuntar para ese lado. Y después sí hay disputas internas. Cuando uno lee los debates, las cartas, las críticas que se hacen entre ellos, porque hay como una idea también mala, y esta es la última vez que prometo que termino, y sí termino, hay una idea equivocada. Cuando hablan la generación del 80, los que son favorables se equivocan, y los que son contrarios también se equivocan, porque los que son favorables dicen, estos eran todos amigos, pensaban todos igual y iban todos para el mismo lado. Y no era así. Y los que quieren denostar a eso, dicen, la oligarquía terrateniente, y eran todos, se hicieron ricos a costa del Estado. Y tampoco es así. Había serias disputas, serios debates. Mitre, cuando perdió la elección de 1874, se levantó en armas contra Avellaneda, o sea, que había sido electo. Fue derrotado, tuvo 3 años preso. ¿Sí? Y después Avellaneda lo indultó y lo tuvo en su gobierno. ¿Sí? Y en 1880, el que se creía que iba a ser candidato a presidente del partido oficial, Carlos Tejedor, cuando vieron que eligieron a Roca, se levantó en armas. Y ahí vino la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Y en 1890 vino la revolución del 90. Cayó Juárez Selman, llegó el vicepresidente. O sea, no es que eran todos amigos y todos, el club de amigos se llevaban todos bien. Había debates. Lo que no se dejó nunca de lado es apuntar hacia ese norte del progreso. Se mantuvo la Constitución y se hicieron arreglos. En 1890 había mucha corrupción. Bueno, se limpió eso, ¿no? Bueno, y ahora sí, porque si no yo sigo. Gracias, Alejandro. Bueno, excelente todo lo que nos has compartido, y se nota la pasión porque podríamos estar hablando horas de Alberdi y su vigencia. Le damos el paso a Aldo para que haga el cierre. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, muy, muy interesante. Definitivamente, qué importante es la historia para construir un país, y cuántas deudas tenemos en relación a eso en la educación argentina. Les quería agradecer, además de ustedes dos, obviamente, a todos los participantes por seguirnos, la cantidad
se mantiene estable en casi todas las charlas, con algunos picos, pero la verdad una concurrencia que nos satisface muchísimo. El agradecimiento también para el disertante de parte del doctor Ricardo López Murphy, y al equipo en general, a Jorge San Martino, a Rodolfo Ister, por todo lo que están colaborando en este gran desafío que resultó retomar la escuela que tantos beneficios y buenos sabores nos dio en su primera etapa. Los invito a inscribirse en el Facebook de la escuela, a curiosear el canal de YouTube oficial de Ricardo, y a inscribirse en la próxima charla también, el miércoles, recuerden, 19:30 horas, hasta las 21 aproximadamente. Un abrazo muy grande y nos vemos el miércoles próximo, por favor. Un abrazo grande.